Qué alegría poder hablarles nuevamente y gracias por su tiempo. Quiero compartirles un consejo para meditar para nuestra salud. La Biblia más la oración da una relación con Dios. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que Dios nos ama, que Él envió a su Hijo unigénito para que las personas crean y no se pierdan, sino que tengan esa vida eterna. Eso nos dicen Juan 3:16. Es importante tomar ese consejo que nos ayudará bastante a nuestra salud física y mental. Ahora sí vamos a pasar al tema número 3, que es las buenas nuevas del reino. En Hechos 16:31 nos dice: ellos dijeron, creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridos padres, queridos hijos, es importante que dejemos entrar a Dios a nuestro corazón, que Él reine en nuestras vidas. Ahora le voy a explicar algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios, y también un poco de historia vamos a hablar para poder entender qué es lo que ha pasado a lo largo de este tiempo y por qué es que Dios siempre está insistiendo en que le dejemos entrar a nuestro hogar, a nuestra casa, abrirle la puerta, que Él entre y pueda reinar en nuestras vidas. Ahora sí, empecemos. El gobierno de los egipcios ha sido un gobierno poderoso. Por ejemplo, como ven en la imagen, en todas las naciones siempre han habido gobiernos que han querido someter a las personas. En este caso, los egipcios sometían a los judíos. Ahora vemos en la siguiente imagen el Imperio Romano como siempre era buscando conquista, buscando someter a personas. También en la historia hemos visto cómo el Imperio Español sometió muchas personas, y también acá en Bolivia, nuestro país, fue esclavizado, ¿no? ¿Qué era lo único que querían y que tenían en mente? Poder y riquezas. Ahora vamos a ver cómo también en la época medieval los reyes siempre han buscado expandir su reinado. Siempre había un rey, una autoridad, y esa autoridad quería reinar en la vida de las personas y someter. Por eso es que peleaban entre pueblos, entre personas, entre países, porque buscaban poder. Entonces, pero a lo largo de la historia siempre ha sido así, ¿no? En todos los países, en todas las naciones. Y un gobierno también que quiero recalcar en esta oportunidad es el gobierno nazi, como a muchas personas sometió para ser esclavos. Como ven en la imagen, él mentía a la gente de Alemania que él estaba haciendo algo correcto, algo bueno. Inclusive metía a los niños en la mente, le decía cosas positivas, cosas buenas, pero en realidad lo que él hacía por detrás y lo que él ocultaba era que lo que quería era someter a las personas, y también se creía una raza importante y superior. Entonces creía que los judíos eran lo peor, ¿no? Entonces, como ven ahí en la imagen, estos niños sufrían, y no solamente estos niños, sino que dice la historia que en la Segunda Guerra Mundial 100 millones de soldados de una veintena de países que participaron en este conflicto fueron muertos. También 50 millones de militares y civiles, 19 y 28 millones de personas que murieron por consecuencias de enfermedades y por hambruna que fueron derivadas por esta guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue terrible en aquel tiempo, ¿no? Y no solamente en este tiempo, estamos hablando de que esto pasó hace 75 años atrás, pero esto sigue pasando, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto y hemos aprendido sobre gobiernos que lo único que han buscado es el poder para gobernar en un sistema que maneja y controla las mentes de las personas adultas y en especial de los niños, ¿no? Entonces, como ven ahí en la imagen, el mundo, las naciones, los países siempre han pensado en poder y en someter a las personas y esclavizarlas. Entonces, lastimosamente, estos hechos han marcado en la historia y han sido dolorosos para muchas personas, para muchas familias. Entonces,
Esto sigue sucediendo hoy en la actualidad. Vemos actualmente países que esclavizan a su pueblo, ¿no? Y otras que usan estrategias útiles para poderlos someter, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla mucho de esto, ¿no? Y que va a haber también una tercera guerra mundial. Por eso es que los pastores en las iglesias siempre nos predican la palabra de Dios y nos hablan y nos advierten de que van a venir cosas muy graves para la humanidad, porque el padre de esta el padre de este mundo es Satanás, el príncipe, dice la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es que Dios quiere que a través de su palabra nosotros conozcamos estas verdades para poder librarnos de todo lo que viene para la humanidad y que está sucediendo actualmente. Lo vemos, cosas pequeñas que se están dando, como la pandemia del COVID-19, que está afectando a muchísimas familias en todos los países. Esto es a nivel mundial. Entonces, cosas de ponernos a pensar y ver qué es realmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué decisiones tomar, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían si les digo que cada persona, sin saberlo, vive bajo un gobierno que esclaviza, no le da libertad de hablar, le dice cómo educar a sus hijos o cuántos hijos tener, les explota y no les permite que disfruten de su casa, comida, familia y ropa, y que todo lo que le costó a ustedes ganar con su trabajo, no lo pueden disfrutar, y por encima de eso le piden una total obediencia? ¿Qué harían ustedes con todo esto? La Biblia dice que cada uno de nosotros tomamos la decisión sobre quién va a gobernar nuestra vida, Satanás o Dios. Solo hay dos opciones. En Juan 8:44 la Biblia nos habla sobre que dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús nos dice que el padre de todos los mentirosos es el diablo, las personas que no viven en la verdad. La verdad quiere decir, en la palabra de Dios, hacen lo que Él quiere. Él es un asesino, un gran mentiroso y padre de la mentira. Todo lo que dice son mentiras y hace que las personas también mientan y digan y vivan una mentira en sus vidas. Muchos pensamos que no es así, que nadie nos gobierna, que somos libres de hacer lo que queremos con nuestra vida y que cada quien puede vivir como quiere, pero no es así. Vivimos engañados con la creencia equivocada. Nuestro corazón está sucio, lleno de mentiras. Nadie controla mi vida, nadie me dice qué hacer, yo decido. Pero en realidad, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Vamos a ver qué respondió Jesús a los discípulos que envió Juan el Bautista, según Juan 7 del 20 al 22. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías, el ungido del rey para ser rey? ¿El ungido de Jehová para ser rey? En ese momento Jesús hizo muchos milagros y les respondió diciendo, vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Como pueden ver en la imagen, Juan fue metido a la cárcel porque él predicaba con verdad. Les decía a las personas las verdades que Dios decía, ¿no? Entonces, por ese motivo, el rey se enojó tanto que él le diga la verdad en su cara y lo mandó a meter a la cárcel. Después de esto, él muere muy feo, le cortan la cabeza, ¿no? Pero la gente, los discípulos de Juan, querían saber si en verdad Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Y venían y le preguntaban a Juan. Entonces Juan también estaba con esa duda. Por eso fue que le hicieron esta pregunta a Dios, ¿no? A Jesús. Entonces, vemos que Jesús, como siempre, es sabio, ¿no? Y dice, ahora los ciegos pueden ver. Díganle eso a Juan el Bautista. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanados, los sordos pueden oír, los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia las buenas noticias de salvación. Entonces, cuando habla de pobres se refiere a pobres de corazón, ¿no?
Hay mucha gente que necesita de Dios, pero aún así quiere seguir viviendo en una vida de mentira y de dolor. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de vivir pensando según la creencia equivocada o pensando según la verdad bíblica. Cuando hablamos de creencia equivocada nos referimos a lo que piensan las personas, a lo que piensa el ser humano. Cuando hablamos sobre la verdad bíblica se refiere a lo que Dios quiere en nuestra vida, cómo Él piensa en su palabra y habla. Ahora vamos a ver la creencia equivocada. Nadie controla mi vida, nadie me dice lo que hacer, yo decido. Si pensamos de esta manera, vamos a vivir pensando que no servimos para nada y que en esta vida solo nos toca vivir la dura pena de trabajar y morir. Seguiríamos también viviendo bajo una esclavitud del pecado y del dominio de Satanás, quien lo único que quiere es matar, destruir y robar nuestro gozo y nuestra libertad. Nos resignaríamos a una vida de maldad y pensaríamos que no podemos cambiar nuestros malos hábitos de mentir, robar, pelear y ser desordenados y desobedientes. Esas serían las consecuencias. Pero la verdad bíblica nos dice que Jesús es el Rey, el Mesías prometido que nos salva del pecado y la muerte. Él reina para siempre. 1. Estaríamos arrepentidos de vivir lejos de Dios y de hacer cosas por nuestra cuenta. Le pediríamos por fe a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. 2. Seríamos hijos de Dios, responsables con nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestra salud. Como vimos anteriormente en los temas, hablábamos sobre la alimentación, de cuidar nuestro cuerpo. Cuando uno conoce la palabra de Dios, ya uno cuida su cuerpo. Entonces, 3. Recibiríamos al Espíritu Santo que nos ayudaría a hacer lo correcto para cambiar nuestros malos hábitos. Solo Dios puede ayudarnos a dejar de mentir, a cambiar esa vida, que nos esclaviza. Él nos enseñaría a decir la verdad, a ser honrados, ordenados, obedientes y tratar con respeto a los demás. Entonces, quiero comentarles una gran noticia. La verdad es que Jesús es el Rey, el Mesías prometido que nos salva del pecado y la muerte. Él que reina para siempre. Como ven, hay un corazón limpio y puro. Ese es el que quiere Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿De qué manera quieres vivir? Ahora quiero contarte una linda historia que te ayudará a entender cómo es que llegó el pecado y por qué existe tanta gente que quiere controlar, gobernar y hacer maldad a la gente. Y esto es algo que sigue en círculo. Es un círculo vicioso de quien manda quiere poder. Y hay esclavos y hay gente sometida. Entonces vamos a entenderlo con este cuento. En el principio Dios ya existía. Dios lo creó todo con su palabra. En la siguiente imagen vemos cómo creó todo lo que existe y también al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Le dio la responsabilidad de trabajar en su creación. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en un mundo perfecto, sin pecado, tenían una relación directa y cercana con Dios, como pueden ver en la imagen. Pero sucedió algo terrible. Adán y Eva desobedecieron a Dios y por su desobediencia dejaron que el pecado entrara en sus vidas, como ves en la imagen. Ellos lo permitieron. El pecado ocasionó la muerte espiritual, física y eterna y trajo maldición a toda la tierra. Por eso nos es más fácil hacer lo malo y más difícil hacer lo bueno. Hay mucha gente que a veces quiere ser buena pero termina siendo mala, y eso es por esta razón, porque nuestros padres Adán y Eva desobedecieron. Desde ese día todos heredamos el pecado y eso nos separa y nos hace enemigos de Dios. Cuando llegó el tiempo, fue clavado en una cruz y todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. Antes de morir, Jesús gritó: "Consumado es", diciendo con eso que ya estaba pagada esa deuda, que nadie tiene que morir por la eternidad debido a sus propios pecados. Quiere decir que Dios llevó todo a la cruz, como lo ves en la imagen. Ahora,
fue sepultado en una tumba, pero resucitó al tercer día, y al resucitar nos dio la vida eterna. Ahora por su muerte y resurrección, todos podemos recibir su perdón, ser hijos de Dios y entrar en su reino para que Jesús gobierne nuestra vida. Como dice una canción muy bonita que me enseñaron cuando era pequeña, unas personas que vinieron a evangelizar a nuestra iglesia. Se las voy a enseñar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Es muy importante que tomemos en cuenta que Jesucristo dejó su trono y quiere gobernar en nuestras vidas. Es ahora que tomemos una decisión. Quiero invitarte a que tú hoy mismo, en este instante, hagas una oración. Le pidas a Dios que tome el control de tu vida, que te arrepientas, que le pidas que Él te ayude a hacer lo correcto. Entonces, si nosotros hacemos esa oración, Él nos adopta como hijos suyos y nos manda ayuda a través del Espíritu Santo para consolarnos y animarnos y enseñarnos a obedecer a Jesús, nuestro Rey y Señor. ¿Quieren hacer esta oración? Pueden hacerlo ahora mismo. Señor Jesús, quiero que seas mi Rey, toma mi vida. Me arrepiento por haber vivido en pecado, engañado y desobedecido. Me arrepiento por ver películas que tú no verías y juegos de terror y destrucción y de brujería que tú no harías. Por ser desordenado, hablando malas palabras, insultando, desobedeciendo a mis padres, peleando con mis hermanos. Ayúdame, Señor, perdóname. Creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados y que has resucitado. Sé tú mi Rey y Salvador. Quiero obedecerte solo a ti y vivir como tu palabra lo dice. Acéptame como tu hijo. Quiero agradarte en mis decisiones y acciones que hago para mi bien. Gracias, Padre amado, por amarme. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, créeme que eres hijo de Dios. Bienvenido a este reino. Ahora, habiendo entendido que Jesús es el Rey, el Mesías prometido que nos salva del pecado y de la muerte, el que reina para siempre, tenemos dos retos para aplicar. Reto 1. Los hijos deben obedecer a los padres en lo que les manden, y los padres deben cuidar a los hijos con su alimentación, limpieza y buen trato, sin gritos, sin insultos y sin actos violentos. Reto 2. En caso de presentar síntomas del COVID-19, comunicar al director o pastor de la iglesia inmediatamente, no esperar a que los síntomas se agraven. Entonces no te sientas indiferente ante esta situación. No es malo tener COVID-19, sino más bien tienes que avisar para que la enfermedad no sea más grave, ¿no? Entonces, muchas gracias y que Dios bendiga tu vida.